Bueno, muy eh, buenas noches. Continuando con los videos de clase grabados, pregrabados de hidrología, vamos a ver en este video el concepto de temperatura de rocío y atmósfera saturada. Pero antes de seguir con la explicación, debo hacer varios anuncios que ya he hecho, pero me parece importante volver a repetir. Los trabajos y exámenes del primer corte que tengo en modo físico los estaré entregando seguramente después del 13 de agosto, que aspiro para esa fecha termine la cuarentena. Si no es posible, si por alguna razón, que es lo más probable, extiendan esa fecha de cuarentena a finales de abril, me veré seguramente obligado a ponerme a escanear todos esos documentos, todos esos exámenes y subir, no sé de qué forma, a la plataforma a crearme un Google Drive. Bueno, no sé bien manejar ese Google Drive, vamos a mirar cómo se puede hacer. Y pues se haría un poco engorroso, prefiero entregarlo físicamente y si hay alguna cuestión de alguna nota, pues se hace la corrección con previa justificación o previa causa. Y bueno, lo segundo es que ya he subido varios videos en YouTube. Ya hay un archivo por ahí en BOR donde aparece el título del video y el enlace de la página web de YouTube. Permanentemente voy a ir actualizando ese documento en BOR con los números de videos y el enlace en la página web, sí, el vínculo. Tercero, de hoy a mañana aspiro a terminar, digamos, lo que nos está haciendo falta de algunos ejercicios de temperatura, de presión de vapor, algunos conceptos sobre el tema de movimientos de planetas, cómo se forma la precipitación, que eso lo alcanzaré a explicar mañana. Y no sé si alcance mañana o el lunes, les estaré subiendo un taller corto sobre, digamos, algunos parámetros atmosféricos de presión de vapor, de temperatura de rocío, siempre y cuando yo les alcance a explicar algunos problemas para que ustedes tengan las herramientas de solucionar ese taller, que va a ser corto, vuelvo, insisto. Ese taller va a reemplazar el proyecto, pues en vista de que no tenemos página de IDEAN, hay varios métodos por ahí para poder utilizar. Bueno, tenemos que mirar a ver qué me invento o qué me craneo. Otro tips, otra noticia es que yo voy a estar pendiente en Semana Santa del aula virtual o de los correos. No tengan problemas si me escriben un miércoles, un jueves santo, realmente no va a haber inconvenientes yo contestarle estos días. Voy a estar seguramente preparando algunas clases de video o estaré, bueno, no sé, adelantando algunos ejercicios de canales sobre tuberías. Me he visto seriamente afectado en mis tiempos porque le dejé mucho tarea y mucho trabajo y muchos algoritmos al curso de hidráulica de tuberías y eso me ha sido muy dispendioso, me ha atrasado un poco el curso de canales y el curso de hidrología, pero bueno, aspiro mañana estarme al tanto de, de esto y poder hacer algunos ejercicios. Bueno, entonces, continuando con la explicación de hoy, de este video, vamos a ver una pequeña definición, pero muy importante, de temperatura de rocío. En el libro de Hidrología e Ingeniería del libro Germán Monsalve, dice acá, la temperatura de rocío, TD, es la temperatura a la cual un espacio se satura al enfriar el aire a presión constante. Repito, es la temperatura a la cual un espacio se satura al enfriar el aire a presión constante. Proceso isobárico. Y con un contenido de vapor de agua constante. Dice para un mejor entendimiento ver figura 3.4. Bueno, entonces vamos a buscar la figurita que está por acá. A ver, ¿dónde la veo? Se me perdió.
Esta es. Bueno, entonces, figurita 3, 4. Voy a tocar pasar esto por acá. Minimizar aquí un poco esta tabla, esta figura. Y bueno, entonces observemos lo siguiente. Esta es la figura típica de que se analiza la temperatura de las masas de aire en la atmósfera. Entonces observemos que tenemos aquí la temperatura de rocío, la TD, y tenemos aquí esta temperatura que generalmente es la temperatura del aire o la masa de aire. Aquí en este dibujito de pronto lo podemos visualizar mejor en el libro de Gustavo Silva de la Universidad Nacional. Este es. Entonces aquí TD es la temperatura de rocío y TA la temperatura del aire. Básicamente son las dos, son esas dos mismas gráficas. Me gusta más la del libro de Gustavo Silva Medina y la voy a explicar de la siguiente forma. Interpretar esta gráfica es de suma importancia. Bueno, entonces el objetivo es que si ustedes observan, para una determinada temperatura del aire, vamos a tener una densidad del aire y una presión de vapor del aire, ¿cierto? Pero resulta que si esa temperatura tiende a bajarse, es decir, a ser menor, ¿qué temperatura? La temperatura de rocío. ¿Cómo puede llegar a ser esa temperatura de rocío menor que la temperatura del aire? Por el simple hecho de que la atmósfera se satura. Entonces, cuando la atmósfera se satura, que es esta parte que yo estoy señalando aquí al lado de la línea, de la línea superior de la curva, al tener esta humedad saturada, eso quiere decir que la temperatura bajó. Si ustedes observan, aquí tengo la temperatura del aire y aquí tengo la temperatura de rocío, ¿cierto? Entonces, en este punto de cruce, yo debo tener un déficit de humedad, es decir, me falta agua, es decir, tengo un día soleado, tengo un día, digamos, con unas temperaturas importantes, altas, digamos, un día típico puede ser de verano, un día típico en algunas horas digamos, de un sol importante, una luminosidad de sol importante. Pero si esa temperatura atmosférica llega a pasar esta curva de línea de saturación, esto quiere decir que la masa de aire, la masa de la atmósfera que hay alrededor de la zona de la región, se satura. Y eso me implica una situación atmosférica que es que va a tener más probabilidades de generar precipitación. Al tener la atmósfera saturada, esa misma saturación me va a conservar o me va a decir que tengo más agua almacenada en el ambiente, ¿cierto? Y al tener más agua almacenada en el ambiente va a ocurrir un evento de precipitación con mucho mayor probabilidad. De tal forma que esa saturación nosotros la podemos ver, por ejemplo, hace unos años cuando yo vine a Bogotá a estudiar, y creo que todavía se alcanza a ver en los parqueaderos, tipo 5:30, 6 de la mañana, cuando está amaneciendo, uno sacaba el carro, ¿cierto? Uno miraba el espejo, el retrovisor del carro, o el mismo, los vidrios o los parabrisas del carro, y uno veía una pequeña humedad, ¿cierto? Como unas pequeñas goticas de agua. Esas goticas de agua es producto de la temperatura de rocío. Eso quiere decir que a esa hora de la madrugada o a esa hora de la mañana está tan cargada el ambiente, el aire,
la atmósfera de agua, que prácticamente puede llegar el aire a ser atrapado por un elemento o ser confinado por un elemento. Es quiere decir que la masa de aire no sigue, digamos, su recorrido normal y queda, digamos, como represada, y en la superficie empieza a observarse cierta humedad. Esto también se puede ver, por ejemplo, en los páramos a cierta altitud, a más de 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar. En el sector de los frailejones, usted ve un musgo y ve una humedad permanente. Esa humedad permanente seguramente es la temperatura de rocío. Eso quiere decir que la temperatura de rocío es menor a la temperatura con que se va a evaporar el agua, que ahí entro a un segundo concepto. ¿Qué ocurre? Que si usted tiene una temperatura bien por debajo de la presión de vapor, pues usted nunca le va a evaporar, ¿cierto? Nunca va a tener un proceso, digamos, fuerte de evapotranspiración. Mientras que en el caso contrario, si la presión de vapor, es decir, la temperatura del ambiente es mayor, hace que el agua se evapotranspire más, digamos, de una forma más fácil, más alta. Por lo tanto, nosotros no podríamos ver el rocío, no podríamos ver esas pequeñas humedades, esas goticas de agua. En otras palabras, la temperatura de rocío me es limitado por medio de esta curva por la presión de vapor. Es decir, si yo tengo una determinada temperatura de aire, yo tengo una determinada presión de vapor. En el momento que esa temperatura de aire se disminuya, ¿qué va a ocurrir? Que esa presión de vapor también va a disminuir. Y eso hace que empezamos a ver esos fenómenos de esas goticas de agua. Esto también puede tener unas implicaciones atmosféricas en la precipitación importantes. Por ejemplo, si está muy saturada la atmósfera, puede generarse procesos de granizado. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la temperatura de rocío, o tan baja la temperatura en la masa de aire, que cuando en una lluvia, un aguacero normal, digamos, el agua empieza a descender por el rozamiento o la fricción, las goticas de agua en esa caída libre hacia la superficie tiende a rozarse y a calentarse un poco. Por lo tanto, cuando empieza a llegar a estar cerca de la superficie terrestre, ya el agua, esas goticas de hielo, con seguridad ya está en estado líquido, cuando no hay una temperatura de rocío, digamos, fuerte. Pero si hay una temperatura de rocío bastante fuerte, es decir, una temperatura menor a la temperatura atmosférica para que se produzca el proceso de vaporización, es un poquito complicado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese caso, como la atmósfera está tan saturada, es decir, está tan fría, entonces cuando las goticas de agua se precipiten, en esa caída libre, ese rozamiento, ese aumento de la temperatura va a ser menor. Es decir, que puede llegar de tal forma en esa caída libre que se acerque a la superficie y no ha pasado por completo de estado sólido a estado líquido, y puede llegar una parte en estado líquido y otra parte del agua o de la precipitación en estado sólido. Y eso es una forma de explicar el fenómeno de las granizadas o de la nieve. En la nieve hay varios factores. Hay como 2 o 3 tipos de nieve: nieve de escarcha, nieve de cono, y dependiendo del tipo de la forma de la nieve, eso va afectado con el tema también de la temperatura ambiente, pero eso se ve más sobre el hemisferio norte y el hemisferio sur, por encima de los 30 grados latitud y 30 grados latitud norte y 30 grados latitud sur sobre la planeta. Bueno, como ya se nos va a acabar el tiempo, en el próximo video me voy a meter un poquito más sobre esta temperatura y unas ecuaciones que hay alrededor de ella que son bien importantes. Bien, bueno, muchas gracias, que estén bien. Voy a subir este video a la plataforma. Mañana continuaremos.